Listo, entonces vamos al poema de Moro y con eso cerramos, ¿sí? César Moro es el primer autor peruano que vamos a ver y el poema que vamos a trabajar se llama Antonio es Dios, que fue escrito en 1939 aproximadamente, pero fue publicado recién en su obra poética en 1980. ¿Ya? Es un poeta que no publicó demasiado en vida, pero es probablemente el que más vinculado estuvo con una de las vanguardias más importantes de inicios del siglo XX, que se llama surrealismo. ¿Sí? Es más, formó parte con André Breton y Salvador Dalí de los principales teóricos de esa corriente, ¿sí? Y es más, vivió en Francia gran parte de su vida, ¿no? Es más, escribía en francés, pero en este caso también tiene poesía en español y Antonio Dios es una gran muestra de cómo trabaja César, ¿sí? Pasemos entonces al poema, tómense un par de minutos para leerlo, ¿sí? Aquí lo he dividido en dos PPTs, ¿sí? Pónganle pausa y lean esta parte primero. Ahora continúen leyendo esta otra, póngale pause. Y bueno, ahora pasamos a las 5 lecturas a las que ya estamos acostumbrándonos, ¿no? Primero el mapeo general del poema. Aquí no hay una marca como en los anteriores poemas de el yo poético, entonces en este caso estamos frente a una voz poética, ¿sí? Que es una voz que simplemente está diciendo Antonio es esto, Antonio hace esto, Antonio es así, Antonio es así, salvo por la última frase que está invertida y dice México crece alrededor de Antonio, ¿no? Pero es una serie de frases que se corresponden con los versos, son frases en modo indicativo siempre, que tienen como sujeto Antonio, salvo la última, y no hay una marca clara de un yo poético, ¿no? Y esto nos puede decir algo claro, que en ese poema no importa el yo poético, que se reduce a una voz que está diciendo cosas sobre Antonio. Lo importante aquí, evidentemente, es Antonio. Y eso nos vincula un poquito a Petrarca, ¿no? Que de lo que estaba hablando era de una persona pero a la que no mencionaba, ¿no? En ese caso, digamos, no mencionaba a la amada, pero todo estaba girando alrededor de la amada, y en ese caso todo gira alrededor de Antonio, pero claro, Antonio es el lugar central también en tanto nombre, porque está ahí al inicio de cada uno de los versos. Entonces hay cercanía y transgresión frente a Petrarca también. No hay un destinatario definido, porque no está cantándole a Antonio diciéndole, oh Antonio, te amo, o algo así, ¿no? ¿No? En ese caso más bien tenemos a un canto abierto hacia lo que es Antonio y todas las cualidades de Antonio, exageradas, hiperbólicas, ¿no? Pero lo interesante aquí es que el objeto de amor del poeta es otro hombre. Entonces aquí también se inicia la posibilidad en la literatura de representar el amor no heterosexual, el amor homosexual. Y eso también es otro tipo de transgresión que no se habría pensado antes, quizás, ¿no? Ni siquiera estoy seguro si Baudelaire lo hizo con respecto a las lesbianas, pero no lo hizo con respecto a dos hombres homosexuales, ¿no? Entonces esto es interesante también. Y en tercer lugar, ya para responder a, digamos, de qué trata el poema, claro, el poema es evidentemente una enumeración de todas las cualidades exageradas de lo que es Antonio para la voz poética que le está cantando, ¿no? Que le está dedicando, que habla de él en este poema. Toda la respuesta es San Antonio acá, evidentemente. Entonces, segunda lectura. Al nivel de la gramática del poema, estamos hablando de 29 oraciones declarativas que están acumuladas una detrás de otra. No hay diferencia en estrofas, son simplemente 29 oraciones. La única de esas oraciones que se diferencia, como les dije, es la última, que tiene como sujeto a México y no a Antonio, pero el objeto directo es Antonio igual, ¿no? Digo, el objeto circunstancial es Antonio. Y es interesante porque inicia con Antonio el poema y cierra con Antonio también. Es como que la composición está girando en torno a Antonio, evidentemente. Aquí estoy enumerando una serie de diferencias que hay entre las oraciones para ver que también tenemos diferentes tipos de oraciones, ¿no? Cuando digo Antonio es Dios, estoy diciendo que Antonio es igual a esta otra entidad que es Dios. Y es interesante que esa es la primera frase del poema, ¿no? Porque una de las ideas más grandes que podemos imaginar, que es inconmensurable con cualquier ser humano, es Dios. Y decir que Antonio se corresponde o se identifica con Dios ya es una manera de decir algo hiperbólicamente y también, como ya podrán haber imaginado, haciendo uso del oxímoron, ¿no? Decir que un hombre es Dios es un oxímoron que hace dar cuenta de el sentimiento que está teniendo esta persona por Antonio al compararlo con Dios, ni siquiera compararlo, al identificarlo, ¿no? Luego hay una serie de categorías que se le atribuyen a Antonio en las oraciones, ¿no? Por ejemplo, se dice Antonio es una planta carnívora con ojos de diamante. Um,
o Antonio puede destruir el mundo en un instante, o Antonio hace caer la lluvia, ¿no? Tenemos además una serie de oraciones comparativas, ¿no? Comparaciones. Antonio es más bello que los colosos del Memón de Tebas, ¿no? Antonio es 7 veces más grande que que el coloso de Rodas. Entonces también hay muchas comparaciones que hacen que Antonio quede por encima de un montón de creaciones humanas que son reconocidas como, digamos, maravillas humanas, ¿no? Él está por encima de eso. Hay oraciones metatextuales. ¿A qué me refiero con eso? Son oraciones que no hablan del personaje Antonio, sino del nombre Antonio, de la palabra Antonio. Entonces dicen, Antonio es el nombre genérico de los cuerpos celestes, o sea, de los planetas. Antonio es el nombre escrito con letras de fuego sobre todos los planetas. Me parece lindísimo ese simplemente no voy a comentarlo, me parece hermoso. Oración pasiva. Hay una oración pasiva que es Antonio es venerado por los astros. Claro, en este caso, Antonio es el objeto de veneración de los astros. La última oración ubica a Antonio como un complemento circunstancial, es lo que les dije hace un rato, ¿no? Entonces, evidentemente, todas las oraciones, por tener el mismo sujeto, 28 de las 29 giran en torno a Antonio. El poema es de Antonio, ¿no? A nivel léxico, vemos que se ha ampliado el léxico. Ya no estamos hablando solamente de poesía erótica, es más, ni siquiera aquí ya se habla del Eros o el Cupido, que estaba presente todavía en algunas imágenes del poema de Baudelaire. Aquí hay una liberación de esa tradición y más bien hay una diversificación de los léxicos. Y eso también está posibilitado por la ruptura que significó Baudelaire hace un rato con la poesía tradicional, ¿no? Esa poesía moderna que se inicia a mediados del siglo XIX. En el caso de inicios del siglo XX, más o menos en los años 20, 30, se diversifica con las vanguardias. Una de ellas es el surrealismo. Toman diferentes caminos para decir poéticamente otras cosas. Y en ese caso, por ejemplo, se mantiene un lenguaje divino, sí, pero ya no directamente con, digamos, bendecir de Petrarca, sino más bien se hace comparaciones con Dios, con el diluvio, ¿no? Que son imágenes de la tradición judio-cristiana, pero también se menciona la noche personificada, que es una parte de la tradición griega, ¿no? Cuando se dice que alguien nace de la noche, se decía, bueno, los griegos decían que el que nacía de la noche era Eros, o sea, el dios el dios del amor. Entonces, en este caso se está identificando como el hijo de una divinidad que está a la altura de Eros, Antonio mismo, ¿no? Hay léxico cosmológico, se habla, como ya saben, de los planetas, del Sol, de la Vía Láctea, entonces también ingresa este tipo de lenguaje que está justamente en el momento de explosión por la ciencia, por, digamos, Einstein en esas épocas, y aquí también es utilizado. Luego también hay un lenguaje geológico, ¿no? O sea, abreva de una tradición más bien que no es considerada como un lenguaje poético, pero lo pone en el poema. Eso es lo interesante de la poesía después de la modernidad y específicamente en estas vanguardias, ¿no? Se dice que es el fuego interno de la tierra, el corazón del mineral desconocido. Y también entra el lenguaje histórico, ¿no? Justamente esas comparaciones que hacía con las creaciones humanas dan cuenta de la variedad de los léxicos que se pueden alcanzar ahora en la poesía gracias a la ruptura con la tradición. En una tercera lectura ya podemos hablar de una disposición poética distinta. Evidentemente ya no hay una organización de los versos en una composición llamada soneto. Es más, ni siquiera hay estrofas. Aquí solamente hay un gran bloque textual de 29 versos consecutivos que se nota incluso mucho más como un bloque unificado por la palabra Antonio, que vieron que, bueno, aquí lo vuelvo a poner, ¿no? Que funciona como un eje estructural, como un pilar, ¿no? En todo. Imagínense lo completo del poema. Es un pilar gigante dedicado a Antonio. Entonces, esa disposición de los versos también es importante porque hace ver que Antonio es todo eso. Y claro, tú podrías poner más, quizás. La tipografía, esto también es interesante. De hecho, tienen que haberse dado cuenta que hay una palabra que resalta que es Antonio y está remarcada excesivamente, incluso por haberla puesta con mayúsculas, ¿no? Las únicas palabras en mayúsculas son Antonio siempre. No es que yo la haya resaltado así, así está en el poema. Y es más, en el mecanografiado original que encuentra quien recopila estos poemas, Antonio estaba en letras rojas. O sea, es como que, imagínense, encima todo esto con letras rojas. Más centralidad de Antonio imposible, ¿no? Y vamos con el verso libre. Aquí ya tenemos verso que no tiene ni rima consonante ni asonante, ni tampoco tiene una métrica definida. Es más, la métrica varía de versos como el primero, Antonio es Dios, que tiene 4 sílabas, hasta el más largo, que es el verso 27, que tiene 26 sílabas, ¿no? Entonces aquí hay un juego que ya no depende que ya no depende de la cantidad de sílabas, sino que cada verso está planteado como una oración. O sea, cada verso se corresponde con una oración. Entonces, la longitud del verso tiene que ver con la longitud que tiene la oración para representar una imagen que es la que quiere hacer cada uno de los versos, ¿no? Y si el verso tiene que durar una eternidad, va a durar una eternidad, porque la comparación
es necesaria, digamos, ¿no? Por ejemplo, veamos el verso 27. El verso 27 es este, ¿no? Antonio sobrepasa en majestad el espectáculo grandioso del mar enfurecido. Otro de los versos más bellos del poema. Evidentemente tiene que ser así de largo, no podría tener otro sonido que no sea ese, ¿no? Y evidentemente Antonio es Dios, entonces el sol también. Son cortos, pero son ya grandes en el sentido, ¿no? Luego, hablamos de las figuras poéticas. Vamos a ver en el siguiente nivel que las figuras poéticas cumplen un rol incluso mucho más central en la organización de los versos que en comparación de los anteriores poemas. Por ejemplo, la anáfora. La anáfora es la estructura de todo el poema, ¿no? Ese pilar de Antonio, del nombre Antonio, está marcado por la anáfora, que es la repetición de cada una de las primeras palabras. Sin eso, el poema no se vería igual y no daría la misma experiencia frente a Antonio. La epanadiplosis, que es justamente el comienzo de una estructura con una palabra y el fin de ella con una palabra, se encuentra en el inicio del texto con Antonio y el cierre del texto con Antonio también, ¿no? O sea, el cierre dice Antonio, el inicio es Antonio, justamente esta inversión en el último verso es para completar esa figura de la epanadiplosis y darle idea de una unidad perfecta, cerrada al inicio y al fin con Antonio, ¿no? Es como también, si Antonio es Dios, ¿saben cómo se le suele decir a Dios? El alfa y el omega. Entonces también podemos decir que Antonio inicia el poema siendo el alfa y termina siendo el omega, que son la primera letra del abecedario griego y la última letra del abecedario griego, ¿no? ¿Qué más? El paralelismo. Obviamente hay un paralelismo sintáctico porque todas las frases, todas las oraciones que coinciden con todos los versos tienen el mismo sujeto, salvo el último, ¿no? Entonces hay unas oraciones paralelas exactamente. Además, se da a distintos niveles porque, claro, he dicho que hay diferentes tipos de oraciones, pero entonces hay una regularidad entre cada uno de esos tipos. Y el oxímoron también es una figura que va a servir para reflejar las imágenes más grandes, más elevadas y más contradictorias, pero por lo mismo más interesantes para la intuición que vamos a tener al leerlas, como por ejemplo Antonio es una montaña transparente. Se le da entonces a Antonio ciertas cualidades de seres imposibles, incluso, ¿no? Como una montaña transparente, pero justamente eso es lo que es Antonio, pues no es algo que es imposible de entender por su grandeza. Luego pasamos a la metáfora y la hipérbole. Bueno, la metáfora, hay una serie de metáforas. Aquí aprovecho un ejemplo para diferenciar entre metáfora impura y pura. La metáfora impura es la que suele presentar los dos elementos que están conformando la metáfora. Digo, A es B, es como decir, los ojos son perlas. La metáfora es perlas, pero también se menciona los ojos. Pero también hay, por ejemplo, metáforas puras que ya no dicen A es B, sino solamente mencionan B. Por ejemplo, las perlas de tu cara. Entonces ahí estoy hablando de los ojos y mencionar los ojos. Un ejemplo de la primera está en Antonio, es la época megalítica del mundo, ¿no? Estoy diciendo A es esto. Pero también hay metáforas impuras cuando digo Antonio nace en la noche. Aquí ya les dije, Antonio no está representando no es el hijo de la noche, está ocupando el lugar de Eros, que es el dios del amor, pero justamente ahí está la metáfora, ¿no? O sea, aquí Antonio está puesto en lugar de Eros, ¿no? Está representando a Eros. Y finalmente la hipérbole, bueno, todo el texto puede verse como una gran hipérbole, pero claro, si se puede analizar cada uno de los versos, también va a haber hipérboles. Antonio es venerado por los astros, algo imposible, algo grandilocuente, pero que es parte de la composición del poema. El poema no podría ser así si no fuera tan hiperbólico en todas y cada una de sus imágenes. Para cerrar entonces veamos cómo se vincula este poema con la tradición poética. Ya hemos visto que aquí con las vanguardias hay una explosión de nuevos léxicos, hay nuevos objetos del amor como el hombre, que no es ya la dona. Vemos además aspectos prosódicos que ya no son armónicos, pero que trabajan con otros tipos de alcances de ritmo, por ejemplo el alcance de las oraciones solamente, ya no de las rimas necesarias o de la cantidad de sílabas. Se exploran otras funciones de las funciones poéticas, por ejemplo, de las figuras poéticas, como por ejemplo la figura estructural de la anáfora como un gran pilar, ¿no? Esto es posible gracias a una renovación frente a las tradiciones. Entonces las vanguardias se resumen en transgresión, ¿no? Y exploración. Finalmente hay un vínculo claro del surrealismo, que es la tradición a la que la corriente a la que pertenece, la corriente vanguardista a la que pertenece Moro, y justamente hay una crítica aquí al discurso racional. Evidentemente ninguna de estas frases pueden hacerse efectivas en el mundo. Antonio no va a ser Dios, Antonio no va a ser una montaña transparente, pero eso no le importa al poema. El poema lo que hace es poner una serie de imágenes que son las que surgen en la mente de él, poeta, y que finalmente están construyendo una realidad ampliada que es mucho más bella y expresa mucho más el sentimiento del amor por el amado
que un discurso racional, ¿no? Entonces el surrealismo lo que hace es abrevar de imágenes que incluso podrían llegar a ser propias solamente de los sueños, del mundo onírico, pero justamente son las más claves para poder expresar el sentimiento poético aquí. No hay, creo, poema hasta este punto que hubiera mostrado más el sentimiento de goce, porque es pura transgresión. Bueno, con esto acabo las clases, ya no quiero hablar más y les agradezco por haber estado aquí. Háganle esas preguntas a sus JPs o a mí o a Javier. Gracias y chao.